Vamos a presentar al autor de esta noche. Él es Carlos Briones, seguramente ya lo conozcáis. Él es, tengo aquí la chuleta, él es bioquímico y astrobiólogo, investigador del CSIC en el Centro de Astrobiología, un centro además asociado al programa de astrobiología de la NASA. Dirige un grupo de investigación que estudia el origen de la vida y la evolución de la vida temprana, los virus de ARN y el desarrollo de biosensores. Además, es un gran divulgador y en lo que es escucharle o leerle o en cualquiera de los formatos de divulgación, siempre, la verdad es que es un gustazo. Hace ya unos años publicó un libro que se llama Orígenes, el universo, la vida, los humanos, en coautoría con varios autores, que os recomiendo también. Pero hoy vamos a hablar de su último libro que está recién salido del horno, que es Estamos solos, de la editorial Crítica. Así que, de primera, Carlos, ¿qué te llevó a escribir este libro? Así, ¿no? Ya, directamente, a la línea de ejecución. Bueno, lo primero es darte las gracias, Ángel, por organizarlo, por invitarme y a todo el clan de la Feria del Libro de Granada y de Desgranando, que bueno, pues es un placer. Aunque no podamos estar físicamente juntos, pues estar al menos a través del ciberespacio, ¿no? Bueno, pues este libro, así como Orígenes, que lo acabas de enseñar, escrito con Alberto Fernández Soto y con José María Bermúdez de Castro, pues era un poco un viaje en el tiempo, ¿no? Desde el Big Bang hasta los humanos y su evolución. En este pretendía hacer un viaje más en el espacio, ¿no? Es decir, vamos a ir en busca de vida a otros lugares, qué evidencias nos muestra la ciencia sobre la posibilidad de que existan otras vidas y, bueno, lógicamente eso introducido con temas generales como pueden ser qué es la vida, si estamos o no solos en el universo, las viejas preguntas, qué son los biomarcadores, cómo se puede adaptar la vida a entornos extremos de la Tierra y qué pistas nos puede dar eso. Y luego ya empiezo el recorrido en lugares donde puede haber vida. Hay un capítulo, digamos, interfaz entre lo que cuento de la vida en la Tierra y el empezar el viaje, que tiene que ver con la protección planetaria, con las normas que se deben cumplir para que las naves vayan lo más esterilizadas posible y que, por tanto, no haya bacterias terrestres que van en los rovers y acaban contaminando Marte, por ejemplo, o Europa o Encélado, luego hablaremos. Y luego ya sí que empiezo ese recorrido. Entonces, empiezo por Marte, que es la niña bonita de la astrobiología, ¿no? Es donde más misiones han ido y, como sabes, donde más, digamos, esperanzas están puestas. Luego voy a los satélites de Júpiter, que son fundamentales en este campo. El principal Europa, pero también Ganímedes, por ejemplo, es un buen candidato. Paso a los satélites de Saturno, también clave, como son Encélado y Titán, fundamentalmente. Luego podremos hablar si quieres. Y luego, claro, sigo recorriendo el sistema solar. Esos son los principales, pero el sistema solar interior también tiene su gracia. Mercurio y Venus, que se ha vuelto a poner sobre la mesa. Cuando entró el libro en imprenta, Venus era un candidato interesante, pero no tanto como se ha puesto ahora, ¿no? Y ahí también recorro los asteroides y los meteoritos que nos vienen de ahí. Paso al sistema solar exterior, Urano, Neptuno, los cuerpos exteriores que son el lugar desde el que vienen los cometas. Luego ya planetas extrasolares y luego búsqueda sobre reflexiones sobre la búsqueda de vida inteligente. Es decir, como veis, amplio, ¿no? Es amplio. De hecho, o sea, tú ves el libro y dices, son más de 500 páginas. Dices, cuando le vas a meter el diente a esto, dices, bueno, este libro va a ser denso. Pero una cosa que me gusta es que está estructurado en pequeños apartados que la verdad es que te permite leerlo así tranquilamente y decir, bueno, me voy a acostar y voy a leer un poquito más. Tengo 5 minutos, voy a leer un poquito más. Un apartado más, un par de apartaditos más, sí. Sí, y una cosa que está muy guay, que es los apartados de Un Café Con. Me parece claro, bastante ingenioso incluir este tipo de... Son entrevistas, ¿no? Sí, son conversaciones relajadas de café con colegas, ya lo has ido viendo, ¿no? De distintos países del mundo, de distintas especialidades. Ahí hay gente que viene de la física, la química, la geología, la biología, la ingeniería, la filosofía incluso. Entonces, bueno, pues termino cada capítulo con... O sea, en total son 13 capítulos, ¿no? Un homenaje a Cosmos de Sagan, evidentemente. Y excepto el primero, que es introductorio, los otros 12 sí los termino con una entrevista, ¿no? Con una conversación de café, que son 6 o 7 páginas.
Y bueno, pues yo lo que quería era dar voz a más personas que son grandes expertos en sus campos respectivos, ya te digo, a nivel mundial, hay gente de distintos países, porque tampoco quería dar una visión muy monolítica de lo que yo creo, pienso, me parece o he estudiado, he leído, ¿no? Prefería que hubiera distintas voces para mostrar mejor que la astrobiología es una empresa muy global, ¿no? Es una apuesta en la que hay muchas personas y en ocasiones con opiniones distintas entre sí y distintas a mí, que también eso queda plasmado ahí. Hay veces que yo opino una cosa y ellos otra, pues estupendo, ¿no? Y bueno, pues ha sido una parte que a la gente sí le está gustando, que le parece original, ¿no? Esto del café con. Guay, sí, la verdad es que a mí me pareció bastante original e interesante. Bueno, vamos a meternos en, digamos, en materia. En cierta manera, buscar vida extraterrestre nos está obligando a definir qué es la vida. Así que antes de irnos al espacio, vamos a intentar responder la pregunta ¿qué es la vida? ¿No? Que no es poca cosa, que no es poca cosa. En Orígenes, en el libro anterior, le dedico a eso muchas páginas, porque claro, si quiero hablar del origen de la vida hay que definirlo en mucha profundidad, ¿no? Aquí he pasado más rápido por ese tema, pero también me parece que he dado algunas pinceladas importantes, ¿no? Y en este contexto de la búsqueda de vida fuera de la Tierra, claro, tienes que ser capaz de encontrar definiciones operativas de vida que te permitan básicamente distinguir si algo que has visto está vivo o no, sin meterse tampoco en grandes complicaciones. Y para eso viene muy bien la definición de vida que hizo Jerry Joyce, que es un bioquímico de la NASA, de la Universidad de California, pero que la NASA, digamos, ha acogido dentro del programa de astrobiología. Y según esta definición, la vida es un sistema autorreplicativo, un sistema químico autorreplicativo que es capaz de desarrollar evolución darwiniana. Entonces, es muy sencilla esa definición, pero encierra lo que nos parece clave en este concepto para investigar la vida, ¿no? Que es que el sistema tenga algún tipo de material que le permite tener información y por lo tanto, autorreplicarse. Un metabolismo, una red de reacciones de intercambio de materia y energía que hacen que ese entorno cerrado por un compartimento perdure en el tiempo, es decir, que permita una química fuera del equilibrio, diríamos, desde el punto de vista técnico, es decir, que eso tenga una continuidad consumiendo recursos del exterior y que en todo ese proceso de reproducción de ese ser vivo se puedan producir cambios, mutaciones que hagan que se adapte al medio, es decir, que evolucione darwinianamente. Claro, en esta definición, o sea, si eso es la vida, pues por una parte está muy bien porque no estamos diciendo, no estamos buscándole características moleculares concretas. A mí me da igual que esa vida tenga proteínas o tenga otras moléculas. Luego podremos entrar en eso si quieres. Pero básicamente me permitiría distinguir un ente vivo de un ente no vivo. Claro, la cuestión es que cuando vas a buscar vida por ahí fuera, puede que no encuentres, digamos, un microorganismo o algo equivalente a un microorganismo, que podrías decir esto es un ser vivo porque está replicándose, ¿no? Puede que no tengas tiempo para ver si evoluciona darwinianamente, claro, esos procesos aquí en la Tierra, si te vemos a ti ahora mismo, no sabemos si si perteneces o no a una línea evolutiva, ¿no? Entonces, claro, si llegas a un planeta y te encuentras una foto fija, ¿está vivo o no? Y ahí viene, por ejemplo, la importancia de otro concepto clave, que si quieres hablaremos sobre él más adelante, que son los biomarcadores, ¿no? Esas señales de vida que podemos detectar. Entonces, según esta definición de vida, lo que son virus y parecidos, lo descartaríamos, ¿no? Sí, hoy hablábamos en Twitter de eso con alguna gente. Desde el punto de vista, o sea, si estamos de acuerdo en que la vida requiere replicación, metabolismo y compartimento, esas tres patas, los virus no tienen metabolismo. Los virus, cuando se replican dentro de las células, están secuestrando el metabolismo en las células. Son parásitos obligados, ¿no? El virus que ahora más nos preocupa, digamos que no tiene una entidad fuera de nosotros. En una superficie dura 2 días, 3 días, como se ha estado viendo, ¿no? Y se muere. ¿Por qué? Porque no tiene un metabolismo que le permita construir más de sí mismo. Entonces, con esa definición, en la que estamos de acuerdo casi todos los que trabajamos en este campo, los virus no podrían considerarse seres vivos. Tampoco los viroides, que son más sencillos y son parásitos de plantas, que son moléculas de ARN que se replican, o sea, utilizan toda la maquinaria de la planta para replicarse. Tampoco serían seres vivos los plásmidos o los elementos genéticos móviles que van de un sitio a otro. Claro, son fragmentos de información. Peter Medawar decía fragmentos de información rodeados de malas noticias. Esa era la definición de virus. Fragmentos de información que van de un sitio a otro, pero que si no tienen un entorno celular, no se replican. Por tanto, no estarían vivos. Pero claro, esto es un tema muy, muy controvertido, ¿vale? O sea, de esto hay charlas, de esto hay congresos. Todos los congresos de virología o de origen de la vida se acaba hablando de si los virus están vivos o no están vivos. Pero fíjate que incluso a mí me parece más importante de
lo que son, o sea, de pelearnos sobre si son seres vivos o no, me parece más importante lo que hacen. Y lo que hacen es ser mediadores de información genética, protagonistas de lo que llamamos flujo informacional de genes horizontal entre las ramas del árbol, y están tomando información de una rama y llevándola a otra, como muy bien sabes, y entonces están convirtiendo el árbol de la vida en un arbusto mucho más intrincado. Eso en gran medida lo hacen los virus. Y por lo tanto son agentes fundamentales para la evolución biológica, aunque no los podamos considerar seres vivos. Esa es la paradoja, ¿no? Y la gracia de los virus. O sea, que es una cosa que está imbricada con nosotros, ¿no? Pero no entra dentro de esa categoría, ¿no? Claro, pero que por sí mismos no tienen los galones suficientes para que les podamos considerar seres vivos. Bueno, eso demuestra lo complejo que puede llegar a ser la vida, ¿no? Y lo emocionante de investigar todas esas cosas. Hablando del origen de la vida, ¿hasta qué punto estamos cerca de juntar las piezas del puzzle? Es decir, la vida fue por este camino. Ya. Esa es una de las grandes preguntas. Yo creo, primero, que nunca sabremos cómo empezó la vida. Hay que ser honesto y hay que ser humilde, ¿no? Eso es algo que ocurrió hace unos 3.800 millones de años, de lo que evidentemente no hay ninguna prueba directa. Lo que tenemos es una colección de pruebas indirectas muy interesantes que nos vienen desde atrás en el tiempo, la astroquímica, la química prebiótica, y desde el presente, ¿no? Pruebas que van hacia el pasado hasta converger en ese origen de la vida. Y las pruebas que vienen desde el presente lo que nos han permitido es comparar, por ejemplo, los genes de muchos organismos y hacer árboles evolutivos. Y de esa forma han sido capaces nuestros predecesores, Carl Bush, Norman Page, esta gente en los años 80, de determinar que todos los seres vivos que forman ese árbol de la biodiversidad provienen de un antepasado común, de LUCA, ¿no? El Last Universal Common Ancestor. Eso se ha podido hacer reconstruyendo árboles evolutivos hacia atrás, comparando genes actuales. Entonces, claro, tenemos un gap todavía ahí entre lo que la química te produce, que son moléculas hasta un determinado grado de complejidad, y lo que la biología te permite reconstruir hacia el pasado, que te deja en LUCA. Pero entre esto y esto, a ver si se me ve bien en la cámara, aquí puede haber unos 300 millones de años, en los que no sabemos muy bien qué es lo que pasó. Entre hace unos, vamos a decir, 3.900 y 3.600 millones de años, más o menos. Entonces, claro, ahí hay que sumar pruebas de la química prebiótica, hasta dónde puede llegar, de lo que ahora se llama química prebiótica de sistemas, que es un tema en el que activamente estoy trabajando yo con colegas de la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad del País Vasco, con Andrés y Kepa, que intentamos ver qué grado de complejidad máxima podíamos tener en esos estadios primitivos. Nos hacen falta inputs también de la geología, de la geoquímica que había en ese momento, de las ciencias planetarias, porque se han caído asteroides o núcleos de cometas que han aportado información. Entonces, ese puzzle, como tú decías, cada vez tiene piezas que encajan mejor, pero todavía no tenemos la visión global de lo que vamos a encontrar, ¿no? Entonces, el origen de la vida como tal yo creo que siempre va a ser una pregunta abierta. Nunca... Y luego, claro, otra línea de investigación más reciente es lo que se llama biología sintética, ¿no? Eso consiste en fabricar seres vivos en un laboratorio. Intentarlo, ¿no? De momento intentarlo. Entonces, claro, ahí puedes tener una receta para juntar, digamos, un cromosoma, algunos componentes, una membrana, y que eso se comporte como un ser vivo, es decir, se replique, ¿no? Y evolucione y tal. Pero imagínate que fuéramos capaces, que todavía no es posible, que a lo mejor en corto plazo, yo qué sé, el laboratorio de Jack Szostak, por ejemplo, en Estados Unidos, podría ser capaz en un tiempo razonable de dar señales en ese sentido. Pero eso nos diría una posibilidad de hacerlo en el laboratorio. Eso no te estaría diciendo que lo hizo así la biología, ¿sabes? Entonces, ni siquiera aunque replicáramos un posible origen de la vida, sabríamos si eso es lo que ocurrió hace 3.800 millones de años. Vale. Bueno, pues una vez ya visto la vida en la Tierra, ya lo hemos resuelto más o menos, ¿no? Vamos a internarnos en el espacio. ¿La vida que podríamos encontrar en el espacio va a tener la misma bioquímica o será distinta? Otra gran pregunta. Yo creo que a nivel químico, bajándonos a las moléculas más básicas y a los elementos de la tabla periódica, sí que tendría que ser muy comparable. Es decir, basada en el agua y basada en el carbono. Porque el agua es mucho mejor que cualquier otro disolvente que podamos pensar. Le dedico unas páginas en el libro, quizá ya hayas llegado hasta ahí. Si lo comparas con ácidos, por ejemplo, que pueden ser líquidos, o si lo comparas con hidrocarburos, que son líquidos a temperaturas muy bajas. Luego podemos hablar sobre eso cuando visitemos Saturno. Y también es mejor que otros líquidos, por ejemplo, como la formamida, ¿no?
Entonces, el agua tiene unas características de permitir reacciones en su seno, de ser estabilizador térmico, de permitir que se formen vesículas que pueden ser compartimentos para la vida, que mejor que el agua no lo hace ningún líquido. Y lo mismo pasa con el carbono. No hay ningún elemento que remotamente se le aproxime al carbono en la capacidad que tiene de formar enlaces con otros átomos de carbono y con los otros elementos mayoritarios de la vida, hidrógeno, oxígeno, fósforo, azufre y nitrógeno, esos 5. Entonces, el carbono es el que mejor lo hace con diferencia. Conocemos unos 17 millones más o menos de moléculas orgánicas, imagínate. Y claro, cuando miras debajo de la tabla periódica, como buenos químicos, pues nos gusta mirar a ver los alrededores. El siguiente mejor candidato sería el silicio, porque está justo debajo, tiene también 4, digamos, posibilidad de formar 4 enlaces. Pero claro, el silicio es un poco más grande o un bastante más grande que el carbono, es menos electronegativo y eso se traduce en que forma mucho peor enlaces. Forma unos pocos enlaces que además son muy, muy frágiles con el hidrógeno, o sea, fácilmente, digamos, alterables por la presencia de oxígeno y con el oxígeno precisamente. Entonces, ¿aquí te acaba formando? Silano, cuarzo, silicatos, que son minerales muy interesantes y que protagonizan el mundo inorgánico, pero no puede ir mucho más allá. Entonces, no se nos puede ocurrir una química suficientemente compleja basada en silicio. Y eso tampoco ocurre con los demás elementos. Entonces, a mí me apasiona la ciencia ficción, como a ti, como a muchos de nuestros oyentes seguro, y ha habido mucha vida basada en silicio, ¿no? En la ciencia ficción, porque es que mola mucho, desde la amenaza de Andrómeda hasta Horta en Star Trek, etcétera, son seres de silicio. Químicamente no sería viable. Pero eso es la química. O sea, así como en la química yo sería partidario de agua y carbono, en cualquier vida que haya por ahí, la bioquímica es otra historia. Porque a partir del mismo agua y átomos de carbono, ese carbono se puede enlazar de distintas formas, puede hacer un repertorio de moléculas tan distinto que si encontramos vida, yo que sé, por ejemplo, en Encélado, no se parezca nada a la vida de aquí en el sentido de que no haya, por ejemplo, ni ADN, ni ARN, ni proteínas, ni nada parecido. O sea, que no tiene por qué, aunque compartimos los elementos de base, digamos, no tenemos por qué ser... La bioquímica no tiene por qué ser igual en absoluto. Lo cual me lleva a una pregunta que siempre me llevo yo dando vuelta a la cabeza cuando piensas en ciencia ficción y sobre todo en alienígenas que te comen y te lo presentan como depredadores y demás. Si tuvieran una bioquímica diferente a la nuestra, no tiene mucho sentido que esos alienígenas vengan a comernos, ¿no? Eso es lo que habría que decirles, ¿no? Cuando los tengas delante habría que intentarles hacer reflexionar en ese sentido, ¿no? No merece la pena que me comas. Bueno, lo que pasa es que a lo mejor, no sé, estamos hablando de ficción, claro. Tú imagínate que no tienen proteínas, pero que son capaces de comerse las tuyas, degradarlas hasta átomos de carbono y componentes moleculares muy básicos y luego utilizarlas para hacer su bioquímica, ¿sabes? O sea que eso es lo que te diría el alienígena para convencerte que sí, que te va a comer, ¿no? Pero sí que es cierto que podrían tener una bioquímica muy, muy, muy diferente realmente. Y que podrían tener, por ejemplo, la Guerra de los Mundos, que era un clásico, ¿no? En este campo, H.G. Wells, ya sabéis cómo terminan los marcianos, ¿no? Creo que no desvelo ningún secreto. Infectados por nuestros microorganismos, ¿no? Que ellos no tienen microorganismos en su planeta y nuestros microorganismos los matan a ellos. Sí. Eso está muy bonito literariamente, pero claro, es muy difícil que los microorganismos nuestros infectaran a seres que son tan distintos como son esos especie de pulpos, ¿no? O algo así. Que han venido a... Entonces, que a eso se lo carguen los microorganismos no es viable a nivel científico. Por lo tanto, cuanto más distinta sea la vida, casi mejor. Sí. Menos transferencia de cosas chungas, ¿no? Bien, bueno, una cosa que también comentabas, que he leído esta tarde con respecto al tema del agua, que me ha resultado llamativo, porque, bueno, sí, agua debe de estar, pero depende, ¿no? Porque ahí tenemos el ejemplo de la vida que existe, los microorganismos que existen en Atacama, en el desierto de Atacama, que hoy en día, a raíz del tema del cambio climático, se están vertiendo más lluvias de la cuenta y se está cepillando estos microorganismos. Sí, pongo dos ejemplos, ¿verdad? Lo que digo, dos notas sobre el agua y la vida, una cosa así. También un poco un toque de atención diciendo, cuidado, que no siempre cuanto más agua mejor, digamos, ¿no? Porque si son ya microorganismos hechos y derechos ya de nuestra vida, ¿no? Que llevan evolucionando en este árbol de la vida miles de millones de años,
que están acostumbrados, que están adaptados a vivir en entornos secos, con muy poca agua, un exceso de agua los mata. Y lo que se ha visto, compañeros míos del Centro de Astrobiología han hecho análisis microbianos en el desierto de Atacama y han visto que efectivamente se pierde biodiversidad en los eventos de lluvias masivas que ha habido hace 3 o 5 años. En dos años separados por un año más seco, ¿no? Y que fueron muy húmedos y que acabaron con mucha biodiversidad. Entonces, bueno, eso puede ocurrir, ¿no? Que, pues, como a los microorganismos del río Tinto, si les cambias el pH, ¿no? Ya están adaptados en ese caso, ¿no? A un pH muy ácido, si subes el pH probablemente se mueran. Claro. Pero eso no implica que el agua no sea fundamental para la vida. Porque incluso esos microorganismos que se mueren por exceso de agua, por decirlo de alguna forma, en su interior tienen agua y necesitan el agua, ¿sabes? Entonces... Vale. Bueno, ya una vez que estamos embarcándonos, ¿no? en esa aventura planetaria, de lo que tenemos que tener cuidado a la hora de buscar las pruebas es con esta palabreja que tengo aquí apuntada, que es los biomorfos abióticos. Sí, eso mira, eso es un tema muy, muy interesante porque cuando hablamos de señales de vida, lo que decíamos un poco antes, claro, si tú ves un organismo con todas las capacidades de un ser vivo, puedes decir, vale, hay vida, ¿no? Me he encontrado microorganismos en Marte, ¿no? Y no son terrestres, entre paréntesis, luego hablaremos de eso si quieres. No los hemos llevado sin querer. Pero si ves una morfología, nada más, si tú miras por el microscopio y ves algo que se parece a una colonia bacteriana o a una colección de bacterias, pues claro, eso es muy peligroso. Es siempre una labor de riesgo decir que por una morfología hemos encontrado vida. Ha habido casos en entornos extremos en los que se ha pensado que podía haber seres vivos y no los hay, porque la morfología engaña. El famoso meteorito de origen marciano ALH 84001, que tiene unas morfologías que parecía que eran bacterianas, pero que cuando se han hecho los análisis más en profundidad, hasta ahora se piensa que no eran vivos. Y claro, hay grupos de química inorgánica y de geoquímica que han sido capaces de, en el laboratorio, en condiciones controladas, poniendo solo química inorgánica, en concreto carbonatos y silicatos, hacer unas estructuras que tienen la forma de bacterias que se van uniendo, ¿no? Hay imágenes espectaculares, ¿no? En Orígenes, en el libro anterior que tienes por ahí, puse una foto que me mandó un colega del CSIC andaluz, que se llama Juanma García Ruiz, de Granada, que seguro que lo conoces. No, pues deberías, y ficharle para alguna tertulia de estas. Es uno de los mejores geoquímicos que tenemos en este país. Y él es el que acuñó este término de biomorfo abiótico, que es una cosa muy interesante y que tiene su coña, ¿no? Porque biomorfo es decir, que tiene morfología de ser vivo, pero es abiótico, no tiene vida. Y son estructuras espectaculares. Tú lo ves así y dices, caramba, estos son bacterias, ¿no? Y no. Entonces, ellos lo hacen precisamente como un toque de atención para demostrar que la morfología no es suficiente. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta en este campo. Ok, pues ya una vez teniendo en cuenta eso y avisados de no confundirnos con estas estructuras extrañas, ¿no? Vamos por planetas. La actualidad pide paso y toca hablar de Venus y sus fosfanos. Cuéntanos un poco cuál ha sido este relío que hemos tenido en las últimas semanas, ¿no? Sí, un par de semanas llevamos dándole vueltas al fosfano de Venus. Pues fíjate, la primera evidencia que yo he encontrado de un autor que habla de la posibilidad de que exista vida en nubes de Venus es un geoquímico alemán en los años 50, principios de los años 50. Luego la cosa quedó un poquito olvidada. Y luego Harold Morovitz y Carl Sagan, el omnipresente Carl Sagan, y omnipresente en mi libro también, que le hago un homenaje constante, ¿no? Porque es una de mis guías en este ámbito, pues publicaron un artículo en 1967 que lo titularon algo así como, entre interrogantes, vida en las nubes de Venus, y planteaban lo siguiente. Claro, sabemos que Venus está abrasado por un efecto invernadero desaforado, ¿no? Que ha producido una temperatura en la superficie de en torno a 460 grados todo el año, de día y de noche, porque ahí el sol no influye en eso, es simplemente la gran capa de nubes que hace un efecto invernadero, entra la radiación, nos sale, rebota y calienta y ahí se queda. Entonces, claro, la superficie de Venus parece un entorno totalmente desaconsejado para la vida, ¿no? Ahí se fríen los microorganismos y no es asumible que pueda haber vida. Sin embargo, en las distintas capas de nubes, quizá lo hayas visto en la sección de Venus del libro, pongo un corte transversal de las nubes con el perfil de temperaturas. Y como a entre 48 y 60 kilómetros de altura sobre la superficie, la temperatura ya está entre 20 y 30 grados. Es decir, una temperatura tremendamente amigable para la vida de nuestro entorno, ¿no? Un pequeño matiz.
en esas nubes hay microgotitas de ácido sulfúrico. Esa capa está llena de ácido sulfúrico. Entonces, si hay vida microbiana, sería probablemente extremófila. Si se parece a la de la Tierra, si se parece a la de la Tierra, sería extremófila tipo la de Río Tinto, a lo mejor, ¿no? Y hasta ahí, digamos, las posibilidades. Ese potencial y ninguna prueba a favor. Y desde hace 15 días, pues, se está hablando mucho de ello porque se ha publicado un artículo por gente de instituciones muy potentes, fundamentalmente norteamericanos e ingleses, que han detectado fosfano, es decir, pH3, una molécula muy pequeñita, que la tengo por aquí si la queréis ver. Bueno, sabéis que a los químicos y bioquímicos nos gusta jugar con... Pues esta cosa tan pequeñita creo que sí la veis, ¿no? Fijaos qué molécula más pequeña. Un fósforo, que siempre son morados los fósforos en estos modelos moleculares, y 3 hidrógenos. Pues bueno, la fosfina, o como se llama actualmente, según las normas de la IUPAC, el fosfano, resulta que en la Tierra lo producen los seres vivos. Es decir, podrías pensar que es un biomarcador en ese sentido, una molécula que solo producen los seres vivos, porque aquí es el producto del metabolismo de ciertos microorganismos. Y estos investigadores dicen, con bastante prudencia, luego las cosas se han exacerbado en los titulares de prensa, en los blogs, en lo que cada uno ha interpretado. Pero ellos en el artículo dicen, no hemos sido capaces de encontrar una química en un planeta rocoso como este que nos permita generar el fosfano en esas cantidades, y proponemos que una de las posibilidades podría ser que su origen sea biológico. Claro, eso ya es saltar todas las alarmas, ¿no? Y de hecho, la víspera de que se había publicado este artículo, todos empezamos a movilizarnos, ¿no? Claro, cuando ya analizas el artículo, cuando hablas con expertos en este campo, colegas míos, por ejemplo, que son astroquímicos, empiezan a decir que quizá no está bien caracterizado el fosfano, porque los espectros que muestran, en particular los que vienen de la red de radiotelescopios ALMA en Chile, pues que les faltarían componentes para estar totalmente seguros de que sea fosfano. Y las cantidades en las que ellos dicen que la detectan quizá no son tan altas como ellos dicen que las detectan. Entonces, bueno, matices, ¿no? Pero sobre todo, desde el punto de vista bio, desde nuestro lado, digamos, decimos, caramba, es que el fosfano no es un biomarcador. Es que esta moleculita tan pequeñita y tan poquita cosa, esto está también en las atmósferas de Júpiter y de Saturno, por ejemplo. O sea que la química del cosmos es capaz de hacerla, esta molécula. No es un producto de la actividad biológica necesariamente. Y de hecho, hace 3 días se ha mandado a un repositorio de artículos y está enviado a publicar a una revista, que todavía no está revisado por pares, pero ya es accesible en un repositorio, un artículo de una de las personas con las que tomo café al final de un capítulo, precisamente, Jonathan Lunin, que es uno de los tíos que más sabe de atmósferas de planetas y satélites del sistema solar, de la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Y Jonathan Lunin ha mandado un artículo muy interesante en el que propone que el vulcanismo de Venus, los volcanes, podrían estar produciendo ese fosfano y poniéndolo a esa altura en la atmósfera. Entonces, claro, lo que ocurre al final es que el fosfano no es un criterio suficiente, ni mucho menos, para decir que se ha encontrado vida en Venus. Claro. Se está hablando mucho, pero no es todavía una señal suficiente. Bueno, esta es la magia de la ciencia, ¿no? Un poco por el sistema científico, ¿no? Se saca esta idea, bueno, y hay que debatirla, ¿no? Y hay que buscarle todos los recovecos. Esto seguro que va a hacer que se investigue mucho más sobre el origen químico del fosfano. Va a haber muchos laboratorios de química inorgánica que están ya trabajando en cómo se puede producir fosfano en distintas condiciones. Y seguro que salen rutas químicas muy interesantes. Y además esto va a dar un empujón a las propuestas de misiones que había para volver a Venus. En Venus ya se ha estado. Las sondas soviéticas Venera, por ejemplo, permitieron hacer una foto de la superficie muy bonita en los años 80, a principios de los 80. Pero en los últimos años no habían ido misiones a las nubes de Venus, y seguro que ahora esos proyectos que estaban todavía pendientes de la firma y de la pasta, pues se reactivan. O sea, esto va a servir para reactivar el interés por Venus, sin duda. Entonces, a lo mejor dentro de 3 años vuelve a haber un artículo relevante, a lo mejor, bueno, pues así como tú bien dices, así se construye la ciencia, ¿no? Lo que pasa es que en esta ocasión ha pasado lo que pasa de vez en cuando, ¿no? Un exceso de ganas de que aparezca algo que van más allá de lo que los autores dicen en el propio artículo. Entonces, hay que ser muy prudente en este tema. O sea, una vez más, proposiciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Exacto. Y el fosfano no es una prueba extraordinaria de que haya vida. Vale, pues dejamos Venus y sus posibilidades y vamos a Marte.
a Marte, que es casi nada. el planeta que más... Mira, ahí lo tengo en el fondo. Le tenemos, un mapa ¿no? de Marte, ahí atrás. Bueno, Marte es el planeta más reflejado en los mitos, en la literatura, en todo, ¿no? En el cine de ciencia ficción. H.G. Wells, como decíamos, la primera invasión de extraterrestres de la literatura moderna, digamos, porque ya hay casos muy interesantes, ¿no? En el libro hablo mucho de otras obras y aparece gente interesantísima como Voltaire, por ejemplo, y como la parte más friki de Kepler, ¿no? Que hablaban de ciencia ficción, ¿no? Entonces, ya te va a gustar cuando lo veas. Pero bueno, H.G. Wells hace que nos invadan los marcianos. Es que Marte está muy cerca, brilla mucho en el cielo rojo. Ahora se está viendo, mira, ahí tengo a Marte ahora mismo ahí delante, delante de mi ventana, ¿no? Entonces, pues Marte nos acompaña, ¿no? Sí. Y ha sido un objeto del deseo para la búsqueda de vida. Porque sabemos, o sea, después de muchas misiones que han llegado a Marte, a darle vueltas y a aterrizar en Marte, sabemos que Marte, en el principio de su historia, es decir, más o menos cuando la Tierra empezó a ser habitable, Marte también empezó a ser habitable. Estaba en la zona de habitabilidad, estaba a una distancia del Sol tal que en su superficie podía haber agua líquida perfectamente, y de hecho suponemos que había un gran océano de agua líquida. En ese mapa que veis, yo creo que lo veis, ¿verdad? Detrás de mí, en la puerta tengo pegado un mapa de Marte, no sé si se llega a ver o no. Es una reconstrucción topográfica, es una de las figuras en color del libro que tienes ahí en la mano. Es una reconstrucción topográfica en la que la parte de arriba, el hemisferio norte, ¿no? Es mucho más bajo y se suele pintar de azul porque así mentalmente te haces a la idea cuando había agua, dónde podía estar, ¿no? Entonces, quizá todo el hemisferio norte de Marte era un enorme océano de agua. Por lo tanto, las posibilidades de que se hubiera originado la vida allí a la vez que en la Tierra, de lo que no hay ninguna prueba, pero esas posibilidades son muy altas. Y eso, claro, eso hace que el interés de Marte haya crecido imparablemente desde las Viking, las sondas Viking pioneras de los años 70, hasta la situación actual en la que tenemos, como sabes, 3 naves simultáneamente ahora mismo, mientras tú y yo estamos hablando, están rumbo a Marte, la misión más ambiciosa de la historia de la NASA, con el rover Perseverance dentro, la Tianwen-1 China y la Al-Amal o Hope, Esperanza, de Emiratos Árabes Unidos. Están yendo hacia Marte ahora mismo. Y van a llegar más o menos a la vez, en febrero. Digo en el libro que en febrero del año que viene el espacio aéreo de Marte va a tener más tráfico que muchos aeropuertos españoles, ¿no? Y es que 3 misiones a la vez, es que eso nunca jamás ha ocurrido. O sea, estamos en una nueva... Claro, estamos tan monopolizados ahora por la pandemia y por todas estas noticias que se nos olvidan otras cosas maravillosas que están ocurriendo, ¿no? Estamos en una era dorada de la exploración planetaria y de la búsqueda de vida y demás. Entonces, bueno, pues estas misiones van a darnos ya las primeras pistas sobre la posibilidad de que pudiera haber vida en el pasado. Y eso es algo fundamental para Marte. Y además, en el caso de la de Estados Unidos, el Perseverance va a tomar una serie de muestras del tamaño de una pila, es decir, como cilindritos así, más o menos, 42, 43 muestras de distintas zonas. Va a aterrizar en el cráter Jezero, que está cerca del Ecuador, y va a tomar muestras. Y las va a dejar preparadas. Dentro de estamos en el 20, de unos 5 o 6 años, van a salir 2, si todo va bien y si se cumplen los plazos, van a salir 2 misiones más hacia Marte, de la NASA en colaboración con la Agencia Espacial Europea, en este caso. Van a ir para allá. Una va a aterrizar en Marte y lo que va a dejar en Marte es un pequeño rover, mucho más pequeño que el de ahora, cuya misión, o sea, va a aterrizar en el mismo sitio que va a aterrizar ahora en febrero Perseverance. Y la misión de este robot pequeñito va a ser ir a recoger el Tupperware con muestras que le ha dejado su colega 6 años antes. Lo va a coger y lo va a meter en un pequeño cohete que tiene que despegar autónomamente desde Marte, él solito, de la marinera. Entonces, el aterrizador va a ser a la vez plataforma de lanzamiento de ese pequeño cohete de Marte, que va a tener dentro la cápsula con las muestras. Ese cohete sale de Marte, es más fácil salir de Marte que de la Tierra, porque al ser más pequeño tiene menos atracción gravitatoria y consume menos energía, etcétera, etcétera. Y ese cohete con el cofre del tesoro, ¿no? Con las muestras marcianas, se pone en órbita de Marte. Y ahí entra en juego esa otra tercera misión, la que había salido en paralelo a la segunda, que habrá estado orbitando también y que hace un rendezvous, que dicen los franceses, ¿no? Una recogida, un encuentro, toma ese contenedor con las muestras e inicia su vuelta a la Tierra. Orbita la Tierra y en un lugar concreto suelta la muestra en una cápsula protectora maravillosa
reentrada atmosférica, lo de fuera se quemará un montón, pero tendrá su escudo térmico, etcétera, caerá en el suelo y se cogerán las muestras y con todas las medidas de protección planetaria, de control de contaminación, se llevarán a laboratorios terrestres para analizar. Si todo va bien, fíjate lo que te estoy contando, esto es una historia, decimos de la ciencia ficción, pero es que esto es fascinante, ¿no? Sí, y si todo va bien, esta carambola a 3 bandas funciona bien, pues en 2031 tendremos esas muestras aquí, en la Tierra. Imagínate lo que supone eso. Pero son muchas, son muchas cosas, no me gustaría estar al cargo de esas cosas, ¿no? Porque las cosas que pueden fallar, ¿verdad? Son muchas cosas que pueden fallar, ¿no? Sí, sí. Sí, no, es una misión de alto riesgo, ¿no? Es lo que llaman de alto riesgo, alto beneficio. Si sale bien es la leche, pero las posibilidades de que algo no funcione son muy complicadas, es muy alto. Entonces, los pasos clave ahí son la salida del cohete de Marte, es decir, que salga bien, que se ponga en órbita marciana bien, y luego el encuentro con esa otra que lo va a traer. El resto parece, para los expertos en ingeniería de misiones espaciales, parece más fácil, dentro de lo complicado que es hacer rocket science, ¿no? Como dicen ellos. Sí. Pero esas dos etapas son muy complicadas. Y claro, te decía que en paralelo a esas, digamos, misiones de recogida de muestras de Marte, está ya iniciada también la cuenta atrás para las primeras misiones tripuladas a Marte, que es otra gran pregunta y otra gran afán de la humanidad, ¿no? Mandar astronautas o cosmonautas o taikonautas, depende de qué país llegue primero, y ponerlos en Marte. Entonces, eso igual ocurre dentro de 20, 25 años. Yo desde que estoy metido en temas de estos siempre faltan 20 años para que lleguemos a Marte los humanos, entonces el tiempo va corriendo contigo, ¿no? Entonces, en cualquier momento de la vida que le preguntes a alguien que trabaja en estos campos, faltan 20 años, ¿no? Pues bien, dentro de 20 años, entonces habrá a lo mejor humanos en Marte. Y eso es fascinante, ¿no? Da un poquito de coraje, ¿no? Pensar de lo que nos vamos a perder de aquí a 100 años, ¿no? Sí. De que me gustaría tener una ventanita, ¿no? Es decir... ¿Verdad que sí? Claro. Cuando piensas ahora en los pioneros de la carrera espacial de los años 50-60, lo que se están perdiendo por no estar ahora, por no ver la maravilla que se hacen ahora mismo las misiones espaciales o las empresas privadas que están metidas en este business, ¿no? Sí. Pues imagínate lo que nos perderemos, como bien dices, dentro de 100 años. A lo mejor dentro de 100 años se ha convertido en una rutina ir y volver a Marte y hay turismo espacial que va a Marte y si es que vuelve a pasar algo en el mundo después de esta pandemia asquerosa, ¿no? Pero a lo mejor en las revistas de turismo, las últimas páginas son turismo interplanetario, ¿no? Más caro, pero igual dentro de 100 años, pues bueno, están superados estos problemas que ahora son muy complicados. Es decir, garantizar la seguridad de las personas que viajan. 8 meses de ida, vamos a decir que 1, 2 o 3 allí y otros 8 de vuelta, a Marte, recibes una dosis de radiación tan brutal que te quedarías muerto. Por muchas capas protectoras que tengas. De momento eso no está resuelto. Entonces, claro, a lo mejor entre 100 años sí, y bueno, pues hay turismo espacial. Quizá hay minería espacial, que eso es otro tema también en sí mismo interesante para hablar. Quizás están ya en esa época explotando de forma rutinaria los recursos de la Luna, de Marte, de algunos satélites, de algunos asteroides. Y eso plantea también otras discusiones que son bioéticas o geoéticas. Fíjate, la geoética es un campo muy interesante y los geólogos están empezando a hablar sobre ello. Un colega geólogo español, Jesús Martínez Frías, está escribiendo mucho sobre geoética, ¿no? Es decir, ¿quiénes somos nosotros, los humanos, habitantes de este punto azul pálido, para ir a otro lugar y modificar radicalmente la geología y la posible biología, ¿no? Pues eso es para hacérselo mirar. Eso es un tema que va más allá de la ciencia, ¿no? Eso es derecho. Sí, recuerdo haber estado leyendo un artículo, no me acuerdo qué era, creo que era Investigación y Ciencia, sobre la vuelta de regreso a la Luna y lo que estaba comentando de la minería, y decían un poco que eso podía ser un poco el salvaje oeste, porque no hay normativas que todavía hayan regulado. La única normativa que tienen, creo recordar, era que si hay una nave que ya ha aterrizado, no puedes aterrizar al lado suya por aquello de la seguridad y demás. Es un poco... Ya. Sí, hombre, hay un comité del espacio exterior, lo que se llama el COSPAR, que sí que va dando medidas desde los años 60, pero más bien en el sentido de eso, de protección planetaria, es decir, cómo esterilizar las misiones para que lleven la menor cantidad posible de bacterias allí,
O ahora, cuando vengan las muestras de Marte, pues ya estamos empezando a hablar de estos temas en cuanto a la recogida de muestras de Marte y las medidas de seguridad aquí, pero no tanto sobre el derecho interplanetario, ¿no? Es decir, leyes que te digan si se puede o no explotar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si encontramos más reservas de agua líquida en el subsuelo de Marte de las que ya se saben? Y esta semana hemos tenido una nueva, ¿verdad? Una nueva, digamos, evidencia de que existen estos lagos a 1,5 kilómetros de profundidad bajo el suelo de Marte, ¿no? Imagínate que se encuentra agua abundante allí y que, claro, por un lado, los científicos diremos, ese es un lugar estupendo para que pueda haber vida. Vamos a estudiarlo. Pero a lo mejor la gente que esté pensando en la biominería dice, no, ese agua nos viene muy bien como recurso para nuestros mineros. Entonces, ahí entran en conflicto la exploración y la explotación. Y eso es alucinante. O sea, hay una serie de National Geographic muy chula que lo plantea eso de forma contundente. Es decir, científicos contra mineros. Igual eso ocurre en las próximas décadas, ¿eh? No, y conociendo cómo somos los humanos y las, digamos, las motivaciones que condicionan nuestros actos, ¿no? El afán por tener, por explotar, por llegar a ecosistemas que no nos corresponderían, pero alterar la vida salvaje allí y pues nada nos dice que nos vayamos a comportar mejor con otro planeta. Claro. Esa es la historia. Bueno, dejando Marte, que nos ha dado para mucho, tenemos Júpiter. Es el capítulo más gordo. El de Marte ya habrás visto en el libro que es el más gordito porque es que hay mucho que contar. Es que Marte, claro, y he pasado por encima de las misiones de los últimos años, pero es que hay sobre Marte, claro, hay antologías enteras. Ahí yo tengo aquí arriba, en mi zona de Marte, ahí hay unos librotes así que son de Marte, ¿no? Vamos, hay cosas chulísimas, pero claro, es que se sabe mucho, son muchos años mirando a Marte. Sí. Y entonces ya viajando a Júpiter y concretamente a sus satélites, creo que quizá aquí el que más nos interesa es Europa, ¿no? Sí, es Europa. De los 4 satélites galileanos, ¿no? Los que descubrió Galileo Galilei en 1610, ¿no? Cuando por primera vez miró por el telescopio, perdón. Pues sí, Europa da mucho juego, porque Europa es, visto por fuera, una bola de hielo fracturado y con unas bandas rojizas. Una de las fotos de color del libro habrás visto que es un hemisferio de Europa precioso, la parte norte de Europa, con una especie de estrías rojizas de agua con sales. Y lo que sabemos es que debajo de esa capa de hielo, que además está fracturada, se ven bloques de hielo que se han movido, etcétera, pues debajo lo que hay es un gran océano de agua líquida, de unos 100 kilómetros de profundidad, debajo de una capa de entre 20 a 30 kilómetros de hielo. Imagínate lo que supone eso. Y en el lecho de ese océano, en las profundidades de ese océano, hay volcanes submarinos, es decir, surgencias hidrotermales que nos van a estar aportando algunas moléculas orgánicas, mucho azufre, muchos gases, mucha temperatura. Por lo tanto, tendremos un gradiente de temperatura desde el fondo del océano europano hasta la superficie, o sea, hasta la parte más alta de ese océano que estará en contacto con el hielo. Entonces, fíjate, tienes una especie de repertorio de rangos físico-químicos como para que la química haya podido dar pasos hacia la vida. Entonces, es un lugar tremendamente interesante, el océano subsuperficial de Europa. Y lo que se ha visto, lo que vio el telescopio espacial Hubble hace unos años apuntando hacia Europa, es que desde una zona concreta de esa costra de hielo están saliendo unas señales que parecen ser géiseres de agua a presión de ese océano que fracturan el hielo y salen. Entonces, claro, eso se ha visto también en Encélado, que es un satélite, como sabes, de Saturno, en el otro sistema fundamental para estos temas. Y en el caso de Encélado, que digamos la estructura interior sería parecida a esto que te he contado de Europa, más o menos, equivalente, dando algunas cosas, pero Encélado es mucho más pequeñito que Europa, ¿vale? Proporcionalmente tiene más agua, pero es más pequeñín. En Encélado sí que se han visto con regularidad esas emisiones de agua, esos géiseres, e incluso la misión Cassini, que estuvo sobrevolando el sistema de Saturno, en varias ocasiones intersectó esos géiseres y pudo poner sus analizadores abiertos y analizando en el momento que cruzaba ese agua a presión. Y ha detectado allí sales, algunas moléculas orgánicas, cosas muy interesantes. Es decir, a lo mejor son los mejores sitios dentro del sistema solar para que exista vida. Europa y Encélado. Eso es lo que llamamos mundos oceánicos, ¿no? Sí. Y yo creo que nos van a dar muchas alegrías. También si nos cuidamos y vivimos
50 o 60 años. ¿Y a estos dos satélites concretamente, hay misiones ya pensadas o eso es Sí, muy mira, lejano? a Europa sí. Europa, en teoría, tendría que haber salido una misión europea. O sea, el continente Europa va a visitar el satélite Europa en 2022-2023. No sabemos si ahora, con los retrasos que está habiendo en todo por la pandemia, se van a mantener o no. Sí. Pero la misión esta, que se llama JUICE, iba a hacer una serie de, o los hará, si no es ahora, será más adelante, de sobrevuelos a Europa, a Ganímedes y a Calisto, ¿vale? O sea, 3 de los satélites, pues con órbitas muy excéntricas, pasas cerquita, analizas, ¡shum!, y te vuelves a ir y vas a otro, aceleración gravitacional, vuelves, tal. Entonces, eso lo va a hacer JUICE, la misión europea, y 3 años más tarde va a salir la misión norteamericana que se llama Europa Clipper, que va a hacer algo parecido, pero muy centrado en Europa, es decir, muchos sobrevuelos a Europa con distintas órbitas. Entonces, se podrá primero cartografiar muy bien y luego analizar muy bien si realmente aparecen géiseres de ese estilo, lo que sale por ahí, ¿no? O sea que a Europa ya hay al menos 2 misiones. Y además, los americanos, la NASA, además de ese orbitador a Europa, quieren lanzar, lo que pasa es que está todavía en discusión, un aterrizador para Europa. O sea, un módulo que se pose en este hielo y que in situ pueda analizar lo que hay. Imagínate, eso sería una pasada. Pero ahí sí que las medidas de control de contaminación tienen que ser tremendas, porque es que ese sí que es un lugar donde hay, digamos, bastantes posibilidades de que pueda haber algún otro tipo de vida. Entonces sería absolutamente inmoral o inético, ¿no?, de lo que hablábamos antes, llevar microorganismos terrestres. Sí. Y luego tenemos que recordar a Stanley Kubrick y a Arthur C. Clarke en Europa, en 2000, no 2001, sino ya 2010, ¿no? Europa 2, cuando dice no toquéis Europa, ¿no? Todos los mundos son vuestros menos Europa. No toquéis Europa, ¿no? Pues probablemente dentro de una década y media sí tocaremos Europa. O sea, que le llevaremos la contraria a HAL 9000 y eso siempre da problemas. Eso se ve. No es buena idea. No es buena idea. Mira, ya saliendo de lo que sería el sistema solar, que hay bastantes puntos interesantes, pero bueno, creo que es interesante también que hablemos del tema de esos planetas. ¿Cómo podríamos llegar a saber si hay vida en esos planetas que constantemente se están descubriendo, ¿no? Sí, sí, ahí ya es más difícil todo, porque lógicamente, mira, el primer exoplaneta se descubrió hace 25 años, en 1995, 2 investigadores europeos descubren el primer planeta extrasolar, que ahora se llama Dimidium, ese es el nombre que tiene. Y bueno, pues eso supuso pues un poco el final de la revolución copernicana, ¿no? En el sentido de que realmente en torno a otras estrellas puede haber otros planetas. Maravilloso. Desde entonces se han ido descubriendo muchos planetas, ha habido muchas misiones específicamente enfocadas hacia ello y la más exitosa ha sido Kepler, que por el método de tránsito, es decir, una estrella te está mandando radiación, cuando pasa un planeta por delante baja un poquito esa intensidad y cuando acaba ese mini eclipse sube y con eso puedes cuantificar distancia, tamaño, etcétera. Pues en total, con todas las misiones, se han detectado en torno a 4.000 y pico exoplanetas a día de hoy, que es una pasada, ¿no? Sí. Y entre ellos, claro, ¿qué se hace? Pues los expertos en esto, los astrofísicos que van en busca de planetas, miden la distancia a su estrella, el tamaño, la masa, dependiendo qué técnica de detección se utilice. Hay como 5 técnicas fundamentales, si quieres hablamos un poco de ellas o si no, ya las verá la gente que esté interesada. Pues en función de eso, puedes detectar o el volumen o la masa. Si tienes suerte y utilizas 2 técnicas, por lo tanto, en masa y volumen tienes la densidad y por lo tanto puedes intuir si es un planeta de gas o es de roca y entonces ya puedes empezar a elucubrar si además está a la distancia adecuada de la estrella, si puede tener agua líquida en su superficie. Entonces, bueno, si te das cuenta, hay bastante información, pero poco más. En el mejor de los casos puedes analizar la atmósfera o en el mejor de los casos también puedes tener lo que se llama una imagen directa. Hay un sistema que es ponerle un disco a la estrella, simplificando mucho, para ocultar su radiación. Y entonces ves los puntitos brillantes que son los planetas, ¿no? Hay sistemas planetarios que se han visto así. Que puede ser generalmente no en luz visible, sino en infrarrojo. Bueno, sí. Puedes tener imagen directa de algunos planetas. Pero claro, de ahí a saber si hay vida o no, claro, puedes moverte por los espectros de emisión o de absorción y puedes estar viendo qué moléculas puede haber en esas posibles atmósferas, si es que hay atmósfera ahí. En el caso de los mini eclipses, pues
durante ese tránsito planetario, si hay una atmósfera, la capa exterior del planeta te puede estar informando de qué longitudes de onda de la luz de la estrella absorbe esa atmósfera y, por tanto, qué componentes hay. Eso es muy interesante. Pero, claro, esto solo lo tienes cuando el plano de ese sistema planetario está apuntándonos a nosotros. Si no, esa información la pierdes. Bueno. Entonces, son pruebas bastante indirectas, nada que ver con la profundidad de análisis que podemos tener en los sistemas a los que podemos llegar, ¿no? Aquí en nuestro vecindario cósmico, ¿no? Pero aún así existen hasta ahora unos 40 y tantos planetas que se consideran buenas opciones para la vida, que son telúricos, son de roca como el nuestro, están a la distancia adecuada de su estrella, están en torno a estrellas que no tienen grandes fulguraciones de energía que podrían acabar con la vida de ese planeta, es decir, son estrellas más o menos estables. Y bueno, pues con eso vas quitando candidatos y al final te quedan unos cuantos que se llaman tierras o supertierras en función del tamaño que tengan. Y bueno, en algunos ahí, bueno, se está investigando mucho porque podrían ser buenos candidatos. Pero como te digo, básicamente, claro, el tipo de información que tienes de esos planetas es muchísimo menor que si pudieras ir. Y no puedes ir. O sea, lo que dicen los expertos en astronáutica, en viajes espaciales y demás es que a pesar de que existen, digamos, propuestas interesantes de poder viajar a planetas extrasolares, como sabemos, el más cercano está a 4,2 años luz y eso es mucho. O sea, esos son muchos miles de años de viaje con las tecnologías actuales y con las que se vislumbran como posibles en el horizonte. Entonces, el propio Michel Mayor, el descubridor del primer planeta extrasolar, que tuvimos la suerte de que nos diera una charla en el Centro de Astrobiología un día, ¿no? Que estaba ya, te cuento este chascarrillo, un día que estaba prevista su llegada, ¿no? A darnos una charla en el Centro de Astrobiología. Pues la víspera le comunican la concesión del premio Nobel. Entonces ya estaba de viaje a España. Entonces fuimos al primer lugar del mundo donde este señor, Michel Mayor, que es encantador además, pues dio una charla, siendo ya premio Nobel, ¿no? Fíjate, o sea, estábamos emocionados todos. Y pues le preguntamos directamente sobre su opinión, porque, por ejemplo, Stephen Hawking era muy partidario de que se pudiera viajar a planetas extrasolares. Y él nos dijo claramente, desengañaos, no, a los planetas extrasolares no se puede ir. Están demasiado lejos, nunca se va a poder ir. Lo que podremos hacer es mirarlos por el telescopio, sacar sus espectros, intentar saber lo más posible de ellos, pero no viajar. Entonces, pero nunca, pero bueno, en algún momento que a lo mejor la humanidad llegará allí, ¿no? Mira, lo verás en el capítulo de planetas extrasolares, recojo opiniones de algunos planetas de algunas personas más o menos optimistas. Sí. Pero los más optimistas dicen que durante los próximos miles de años igual no se puede ir. O sea, bueno. Vale. ¿Cuán largo me lo fiáis, no? Como decía el clásico. Entonces, claro, embarcarte en una misión evidentemente robótica, no humana, ¿no? Pero una misión robótica que llevara decenas o centenas de miles de años de viaje, mantener eso con el tiempo, asegurar que las nuevas generaciones de personas, muchas generaciones, van a seguir estando interesadas en mantener las antenas apuntadas hacia allá, ¿sabes? O sea, es tremendamente complejo. Nuestra experiencia con las sondas Voyager, por ejemplo, lanzadas en el 67 y que ya han llegado a los confines del sistema solar, es que hay que hacer un seguimiento continuo y mucha dedicación, mucho dinero, mucho presupuesto, y son solo 50 años. Claro, cuando dices, no, en 100.000 años llegamos. ¿Sabes? Hay que ser práctico y hay que... Entonces, bueno, es fascinante, el tema de planetas extrasolares es fascinante, pero tenemos que ser humildes en cuanto a que la información que vamos a poder tener de planetas extrasolares va a ser siempre muchísimo menor que los lugares cercanos. Vale, y ya entrando, digamos, como la última frontera del libro, el tema de que pudiéramos encontrarnos vida inteligente, yo creo que aquí volveríamos a tener el mismo problema que hablamos al principio, ¿no? Igual que la definición de vida, quizás también tendríamos que ir pensando en una definición de inteligencia, ¿no? Eso es un tema interesante. Mira, el otro día hablaba en otro webinar de estos, en La Ciencia Cierta, con Juli Peretó, buen amigo y también que ha investigado mucho ese origen de la vida, metabolismo, vida primitiva, y con Ignacio Crespo, ¿no? Que es un gran comunicador, médico, neurobiólogo y que ha publicado uno de los libros que tengo aquí de sobremesa, este libro tan chulo de Ignacio Crespo, ¿no? Pues con él hablábamos de qué es la inteligencia, de eso que hablamos un poco menos porque ya no daba tiempo, ¿no? De lo que nos hubiera gustado, ¿no? Para seguir hablando.
Y de hecho es que, claro, definir inteligencia o poner el límite de qué es inteligente y qué no es inteligente, pues también es una línea difusa, ¿no? Porque sabemos que los delfines son inteligentes hasta cierto punto. Los pulpos pueden hacer actividades asociadas a una inteligencia bastante desarrollada. Los cuervos, por ejemplo, aprenden con mucha facilidad. Por supuesto, los chimpancés, los primates más cercanos a nosotros. La inteligencia colectiva de las hormigas. O sea, hay otros sistemas, hay una graduación de inteligencias, pero lo que sí que está claro es que nuestra especie es la única que ha desarrollado un lenguaje que utiliza símbolos asumidos por la comunidad para la comunicación y que, bueno, puede transmitir ideas complejas, ¿no? Que no tengan que ver con el aquí y el ahora, ¿no? Y puede soñar o escribir sinfonías, tocar el violín, componer poemas, ¿no? Entonces, algo equivalente a lo nuestro es lo que, digamos, ¿te hemos perdido a Carlos o me he perdido yo? ¿Alguien ve a Carlos o solamente estoy yo? Ah, no me digas. ¿Se ha parado? ¿Alguien me puede decir algo por el...? Bueno, pues... Vale, nos hemos quedado sin Carlos. A lo mejor lo han aducido, esperemos que no. Voy a ir cerrando entonces mientras que intento contactar con él, si no volvemos a conectarnos. Os recuerdo que mañana tendremos la última entrevista de esta feria del libro con Antonio Rosas. Hablaremos sobre evolución humana a las 10 por este mismo canal. Por favor, el viernes 2 tenemos el evento de Hablando de Ciencia online a partir de las 6. Os esperamos en el canal de YouTube de la asociación Hablando de Ciencia. Y el sábado estaremos todo el día, desde la mañana y por la tarde. Disculpad que os deje así, voy a intentar contactar con Carlos. Espérate, creo que tengo que... Hola. Ah, espérate, te meto. Sí, estoy. ¿Estás aquí? Sí, no sé qué ha pasado. Estaba hablando de vida inteligente. Yo creo que ellos nos han oído. Han sido ellos, que nos han oído. Vale, pues... Y he tenido que volver a entrar porque me ha echado, yo no sé por qué. No sé por qué ha hecho eso. Bueno, vale. Pero bueno, ahora sí que nos oímos bien, ¿no? Sí. Vale, pues me había quedado, no sé hasta dónde me habéis escuchado porque he seguido hablando con la pantalla en negro por si acaso, pero bueno. Sí, hablamos de la inteligencia y demás. Sí, ¿no? Esa gradación de inteligencia que hay en distintos animales, etcétera. Sí. Pero lo que buscamos es más o menos unos seres parecidos a nosotros con los que podamos comunicarnos de verdad, ¿no? Y podamos intercambiar información. Y claro, eso es lo que llevamos buscando también, o lleva buscando la humanidad ahí fuera mucho tiempo, ¿no? Primero con la ciencia ficción de nuevo y luego ya con la ciencia. Tanto mandando mensajes, y mi camiseta, ¿verdad? Es el primer mensaje que se mandó en las placas de las Pioneer, que además, como soy un poquitín friki, tengo también la plaquita aquí por si la queréis ver. Ah, míralo, qué bueno. Mira qué chula, ¿no? Esta es la placa de las Pioneer 10 y 11. Es más o menos una declaración de principios de somos la humanidad y os mandamos, ¿no?, una muestra de que existimos. No tanto que alguien lo vaya a encontrar alguna vez y lo vaya a leer, ¿no? O el famoso mensaje mandado desde el radiotelescopio de Arecibo, o las placas de oro, ¿no?, que llevan las otras. Sí. Entonces, realmente intentamos mandarles mensajes a los demás y también intentamos captar mensajes, ¿no? También sabéis que el proyecto SETI surgió con la intención de, primero, explicarnos las posibilidades que pudiera tener otra vida de existir y también las posibilidades de captar una señal, ¿no? La famosa señal WOW, captada en el 77,
que no se pudo volver a repetir, pero que realmente fue un punto súper interesante para decir, caramba, alguien nos podría estar mandando señales, ¿no? Y es la base de la película Contact, tan estupenda, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que esa idea, aunque desde el punto de vista científico es muy improbable que existan otras vidas inteligentes, porque además de haber aparecido la vida en ese entorno, tendría que haber seguido una trayectoria evolutiva muy parecida a la de la Tierra para que hubieran surgido humanoides o seres inteligentes y tecnológicos parecidos a nosotros que conozcan la espectroradiación electromagnética y que nos manden señales, ¿no? Eso es muy improbable, pero evidentemente nos gustaría. Entonces, nos sentimos solos, ¿no? Volviendo a Sagan, nos sentimos solos al borde de este océano cósmico, ¿no? Y pensamos que sería una pérdida de espacio estar solos. Entonces, bueno, pues va a ser una idea recurrente, yo creo, para los humanos, la necesidad de comunicarnos. ¿Y crees que seríamos capaces de comunicarnos con ellos? ¿O? Pues fíjate, eso es otro tema que es fundamental en este campo, porque nada nos dice que vayan primero a parecerse a nosotros en cuanto a sus capacidades cognitivas, a tener sentidos que nos permitan comunicarnos con ellos. A lo mejor no ven y no oyen y son, por ejemplo, ondas de presión o cosas así lo que pueden captar y sería muy difícil establecer ese contacto, ¿no? O qué lenguaje hay que utilizar. Eso da también, y se han escrito libros enteros sobre ese tema, ¿no? A mí me gusta mucho la película La Llegada, que la habrás visto, de Villeneuve, en la que lo que nos plantea es una dificultad de comunicación brutal porque estamos utilizando lenguajes distintos. Entonces, hay un proceso de aprendizaje que, bueno, en la película está muy, muy acelerado, digamos, y tal, ¿no? Pero eso puede ser un problema muy importante. Imagínate que vienen o que vamos o que les mandamos señales, sabemos que hay alguien y no nos entendemos. Es como si vas a un país ignoto que no tenga ninguna referencia cultural como la tuya, ni ningún idioma que se parezca. Entre humanos utilizaríamos el lenguaje no verbal y la mímica y comer sería comer en todos los sitios y tengo frío. Seguro que nos entendíamos. Pero con entidades alienígenas que no tienen nada que ver con nosotros, que no hay referentes parecidos, ¿cómo estableces una comunicación? A ese tema me parece interesantísimo. Estamos suponiendo que, claro, que hayan evolucionado más o menos igual que nosotros, en el sentido de que hacia un sistema de comunicación o demás, ¿no? Pero eso me decía esta tarde cuando hemos entrevistado a Sergio Parra, que me decía que no he podido ver, una pena, pero me hubiera gustado, pero tenía otra web seminar de esto, si no. Está en nuestro perfil de Instagram, está sí, la charla entera, sí, luego me tengo que... La semana que viene voy a dedicar a ver las que no he podido ver durante estos días. Perfecto. Y me decía Sergio que, bueno, que estamos un poco enfrascados, ¿no? Un poco con también esa idea errónea de evolución, digamos, dirigida, que tiene que tender hacia algo inteligente, ¿no? Y estamos enfrascados en buscar vida inteligente, en buscar... Pero que a lo mejor, bueno, la naturaleza en las dos partes del universo, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, hay un prejuicio tremendo hacia la búsqueda de vida inteligente, porque en el fondo subyace la idea de que, digamos, el sentido de la vida en nuestro planeta ha sido generar la inteligencia. Esa teleología no tiene ninguna base científica. Entonces, la vida ha surgido, ha evolucionado, ha explorado distintos caminos evolutivos, ha llegado a vías muertas, ha vuelto, ha hecho cosas raras y en una de las ramas ha acabado en nosotros. Una de los cientos de millones de ramas. Podría no haber acabado perfectamente. No hay nada que en la vida tienda hacia la aparición de la inteligencia, ¿no? Pues más aún en otros planetas, en otros entornos con otras variables físico-químicas, ¿sabes? Entonces, ¿por qué se asume que eso podría haber ocurrido y que va a haber humanoides, ¿no? La ciencia ficción siempre pinta humanoides o cefalópodos, ¿no? Que como sabemos, les encantan las sepias en la historia de la ciencia ficción. Entonces, sí, ¿no? Entonces, esos son prejuicios. O sea, olvidémonos de eso. No hay nada que tienda a que tenga que haber vida. Probablemente haya vida en muchos sitios. Yo quiero pensar que sí, porque la Tierra tampoco es tan especial en ese sentido. Pero a lo mejor en ninguno de los otros lugares, a lo mejor no lo sabemos, pero a lo mejor no ha producido entes pensantes y con ganas de comunicarse. Entonces, bueno, pues esas son reflexiones que algunas son científicas y otras están a medio camino casi entre la sociología, la psicología, ¿no? La neurobiología, que bueno, pues es interesante, ¿no? Plantearse también, ¿no? Y en un libro como este yo lo quería tratar, no tenía muy claro si ponerlo, fíjate, un chascarrillo, ¿no? De la construcción interna del libro, ¿no?
no sabía muy bien si ponerla al principio o al final, porque ese capítulo básicamente son los deseos de encontrar otras vidas inteligentes, ¿no? Pero bueno, preferí empezar con lo más basado en ideas científicas puras de la biología y demás, ¿no? Entonces empezar con la vida y dejar para el final esto, que además está lleno de tintes de ciencia ficción, ¿no? Y hablo mucho de pelis y de... Entonces, bueno, pues es una especie de despedida del libro también diciendo, volviendo a mirar al cielo y decir, estarán ahí, ¿no? ¿Me estarán escuchando? Había un artículo que leí hace poco creo que fue en la revista Investigación y Ciencia de hace unos meses, que hablaba de que quizás no hemos contactado con otras civilizaciones porque los asemejaban el tema a que la Tierra estuviera parecido a como están las islas en la zona del Océano Pacífico, sí, Pacífico, que están las islas muy separadas y que la colonización por parte de los polinesios fue muy lentamente, ¿no? Y a lo mejor pudiera ser que la Tierra le hubiera tocado estar en un sitio muy aislado, ¿no? Y no nos ha llegado todavía la colonización polinesia. Ya, hombre, lo que pasa es que tampoco para comunicarnos con los demás tampoco hace falta que vengan. Bastaría que nos mandaran una señal, ¿no? Porque, por ejemplo, una vez más, el tema de la velocidad para llegar a un sitio, ¿no? Si esperamos a alguien que nos venga desde un sistema planetario distinto, pues serían mucho tiempo de viaje, ¿no? En cambio, una señal tarda la distancia que esté en años luz, ¿no? Desde el Próxima Centauri, 4,2 años, nos llega una señal. Entonces, pero además otro factor que adicional a este que tú dices es la posibilidad de que estemos desfasados en el tiempo. Imagínate que cuando estábamos aquí en la Edad Media o hasta el siglo XIX, entrado el siglo XIX, pues nos hubieran llegado radiaciones electromagnéticas de una inteligencia que estaba haciendo todo lo posible por comunicarse con nosotros, que nos había detectado, que sabía que el tercer planeta, el azulito ese que está alrededor del Sol, ahí tiene que haber vida y nos han frito a mensajes durante 1000, 2000, 10.000, 1.000.000 de años. Cuando éramos todavía, yo como buen burgalés, cuando éramos Homo antecesor, imagínate que el Homo antecesor hubiera estado recibiendo llamadas y evidentemente no tenían radiotelescopios en lo alto de la Sierra de Atapuerca, ¿no? Entonces, puede que estemos descompasados en el tiempo, no ya en el espacio, sino en el tiempo. Y esa idea también es muy, muy sugerente, ¿no? Sí, sí. En fin, todo esto abre muchísimos horizontes para darle mucho al coco. Y yo creo que, Carlos, ya hemos sobrepasado la hora de entrevista. Sí. Yo creo que podemos ir finalizando la entrevista. Y para el que quiera saber mucho más, pues aquí tiene el libro y... Que te lea el tocho. Se vea el tocho, de verdad, que parece tocho, pero que no me parece nada indigesto. Por la estructura y demás que comentábamos al principio, no me parece nada indigesto. Para que se lea bien, pero era un compromiso entre querer contar muchas cosas, ¿no? Porque quería tratar los distintos lugares que hemos estado visitando en esta charla, ¿no? Y también hablar de los distintos ámbitos de la cultura que tienen que ver con ese libro, ¿no? O sea, con esa búsqueda. Literatura, música y hay ciencia ficción. Entonces, al final lo acabas poniendo todo y te sale un libro un poco gordito. Pero yo creo que se lee bastante bien. Las personas que ya lo han leído entero me dicen que, bueno, que se lee con suavidad y que, bueno, puede acompañarnos durante estas épocas de pseudo confinamiento que vamos a tener con mucha tranquilidad. Es un libro que nos invita mucho a... Yo creo que hay que leerlo poquito a poco, ¿no? Y digerirlo poquito a poco para darle... Porque tiene muchas reflexiones y tiene muchas cosas que quizás dan pie a buscar más cosas. Mi consejo, fíjate, cuando me lo han preguntado, mi consejo sería un capítulo al día, así como una dosis, ¿sabes? Así, un capítulo al día y luego el resto del día darle vueltas al coco, ¿no? Pensar. En el caso del capítulo de Marte, 2 días, porque esa dosis va más concentrada. Entonces, pues son 13 capítulos, Marte 2, en 2 semanitas te lo has leído. Y a partir de ahí ya sigues haciéndote más preguntas. Esa es la idea. Perfecto. Pues, Carlos, muchísimas gracias por este rato que hemos echado charlando sobre, bueno, lo que puede haber ahí fuera. Yo creo que más de uno ya, cuando vayamos por la calle ahora por la noche o nos asumimos a recoger la ropa, si alguien tiene la ropa tendida, no la ha recogido, cuando vaya a recogerla ahora, que mire arriba a las estrellas y se pregunte, oye, pues tengo muchos problemas hoy esta semana, pero ¿qué es lo que habrá que hacer? Yo creo que esa es la gracia de las grandes preguntas, ¿no? Que relativizan todo lo demás, ¿no? Entonces dices, bueno, pues a lo mejor. Pero bueno, vivimos en una época también en la que tenemos muchas preguntas y muchos interrogantes a tiempo corto, ¿no? Y relacionados con la situación actual, ¿no? De salud, de economía.
Pero yo creo que conviene no olvidar estas grandes cuestiones, ¿no? Que quizá nos han acompañado los humanos desde el principio y que, como decía, siempre van a estar ahí, ¿no? Entonces, bueno. Perfecto, pues ya he contado antes cuando te aducieron Sí, cuando vean. lo que hay mañana, os lo vuelvo a recordar. Mañana tenemos la última sesión de la Feria del Libro online con Antonio Rosas. Hablaremos sobre evolución humana. Será a las 10 por este mismo canal de Facebook. Y el viernes y el sábado tenemos el evento online de Hablando de Ciencia, que os quiero ver a todos allí. Será a través del canal de YouTube el viernes a partir de las 6 de la tarde y el sábado estaremos tanto por la mañana como por la tarde. Y creo que no me dejo nada más por decir, salvo que muchas gracias, Carlos. La entrevista esta para las personas que hayan entrado más tarde la vamos a colgar en la misma página de Facebook, estará colgada, ¿vale? Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a ti y eso, a seguir mirando al cielo estrellado, sin duda. Exactamente. Cuídate mucho. Buenas noches. Venga, lo mismo. Chao.